Hoy vamos a ver a Andrés Manuel López Obrador y qué viene. Hoy es 3 de julio y antier se celebraron elecciones en México ganando Andrés Manuel López Obrador. Se ganó de una manera apabullante, 53%, pero aquí lo que es más importante de destacar no fue que él ganara, sino lo que pasó fue de qué manera pierde el PRI, el partido actual en el que está gobernando hasta el día de hoy. Lo importante aquí a rescatar es lo siguiente: cuando vimos el análisis de Andrés Manuel López Obrador, nos dimos cuenta que el Sol estaba en Escorpión, que Júpiter estaba ahorita transitando su Sol y precisamente marca esa victoria avasalladora. Pero hay algo importante. Él hacía campaña desde hace 12 años, es decir, lleva 3 campañas como presidente. En la primera, el posicionamiento fue: es un obsesivo de poder, es un criminal y no puede gobernar. Ganó, porque la realidad es ganó. El aparato dijo que era un empate prácticamente técnico con una diferencia mínima. Y sin embargo, la reacción del gobierno en aquel entonces fue subir al presidente en turno, casi como si fuera un criminal dentro de la Cámara de Diputados. Andrés Manuel pidió la campaña voto por voto, casilla por casilla, se colocó la banda presidencial y lo marcaron como loco. Llega la siguiente campaña en el 2012. Y la campaña sistemática y mediática fue un viejo obsesivo por el poder que ya no daba más de sí. Es decir, en la primera teníamos la primera muerte de Escorpión, aparentemente lo inhabilitaron. En la segunda lo descalificaron volviéndolo simplemente eso, un estorbo. Aún así, tomó mucha fuerza. Y en el debate, prácticamente todos se iban sobre él. ¿Para qué? Para descalificar, para anular. El resultado salió después. Peña Nieto gana por una diferencia razonable, con una diferencia que se usaron más fondos, demasiados fondos y dinero para comprar votos. ¿Cómo queda Andrés Manuel? Como eso, como ya no sirve, vete a tu casa, retírate. Quiero mencionar que aquí hay un posicionamiento del sistema, y si hay alguien que le consta que depende de lo que el sistema diga, es él. Porque realmente en esa segunda campaña que fue tan debatible, él acabó como segunda fuerza. Es decir, si se hubiese jugado limpio, si se hubiera manejado de alguna manera, y sobre todo el presidente en turno, Felipe Calderón, no apoyó a su candidata, sino apoyó directamente la transición. Es decir, todavía no se cumplían los tiempos oficiales y él ya salía a decir: ganó Peña Nieto, felicidades. Esto es importante por lo siguiente: Andrés Manuel gana esta campaña con Júpiter en Escorpión, con una votación impresionante del pueblo, eso no hay la menor duda para nadie, pero obedece a 2 factores. El primero, obviamente, es el hartazgo al PRI, pero el segundo, y ese me parece muy importante, es él la ganó de una manera limpia. Es decir, no hubo realmente descalificaciones del sistema, el PRI no se le fue encima, lo cual es muy extraño. Segundo, el PAN tampoco, que fue el partido de Anaya. De hecho, la fuerza del PAN literalmente no hizo apoyo a su candidato. El candidato por sí mismo sí expresó mucho, dijo mucho, se indignó mucho y lo calificó de mentiroso, populista.
Pero realmente como instituciones, ni PRI ni PAN hicieron absolutamente nada. Y esto me lleva a pensar en algo que Andrés Manuel lo venía marcando desde la campaña pasada. Él mencionó que existe una mafia de poder. No mencionó que el problema fuera el PRI, no mencionó que el problema fuera el PAN. Mencionó una mafia. Andrés Manuel se tiene de amigos o de asociados o de compañeros a gente que ya ha sido involucrado con corrupción, con lo que sea. Y nunca mencionó ni su función ni por qué estaban ahí. Sin embargo, a todas luces era el punto débil de la campaña, entre comillas. Y yo creo que desde Júpiter en Escorpión, la campaña no prevista dentro de los medios, dentro de lo público, es justamente la negociación con el grupo de poder. Un grupo de poder que creo en México no conocemos, no es público, pero sí me queda claro que es apartidista. Es decir, los partidos funcionan en función a esos designios de una cúpula, tal vez representada por partidos, tal vez no. Un sistema que creo que no es accesible para muchos, pero me parece que Andrés Manuel lo mencionó el sexenio pasado y esta vez lo dominó. De tal forma que todos los medios que durante 2 campañas lo mataron, todos abrieron la puerta sin excepción. Todos brindaron apoyo. El Estadio Azteca estaba reservado solo para el que va a ganar. De hecho, los primeros que siempre saben quién ganan son Televisa. Ahí está la línea. Esta vez estuvo abierto desde el principio. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que estamos frente a otra mafia de poder? No estoy tan seguro. Lo que sí me queda claro es, hay un tema ya claro de no intervención con Andrés Manuel. Ahora bien, esto es por Júpiter sobre su Sol. Es decir, ¿cuál es la fuerza que privó aquí? 1, el inconformismo con el PRI, obviamente. 2, su influencia es grandísima. Y además su congruencia, por lo menos en el punto clave que ganó la campaña, desterrar a los corruptos. Eso es, sin duda alguna, el punto medular. Pero 3, creo que está este grupo, y este grupo es Júpiter. Es decir, tienes tolerancia, vas a pasar, sin que el sistema se te vaya encima. Esto es importante, porque aún cuando el INE fue transparente, pero dejó pasar sin ningún problema los resultados transparentes. Eso tampoco se había visto, por lo menos en las últimas 2 campañas. Al contrario, hubo dudas por todos lados, hubo anomalías por todos lados y hubo cosas que se callaron. Esta vez nada, lo cual no es normal en un país como México, y me consta, vivo aquí desde hace muchos años. ¿Cuál es el reto de Andrés Manuel hacia adelante? Vamos a tomar la carta del 1 de diciembre del 2018, que es cuando toma el poder, y yo creo que la clave exacta es Júpiter en Sagitario. Júpiter en Sagitario nos habla de los ideales, nos habla de la visión que él tiene, que él ha creado en estos, pues realmente en toda su trayectoria, porque su trayectoria realmente ha sido de inconformismo con el sistema. Pero curiosamente, preparando este proyecto, tiene 12 años y más de 10 libros publicados alrededor de su visión. Entonces creo que como candidato tiene ya toda la fuerza, con un programa claro para él de trabajo, y se nota trabajando en ello. Ahora bien, desde lo que prometió, su sistema se basó en derrocar corruptos. Esto es exactamente el proceso de Júpiter en Escorpión. Y eso es un tema que va a polarizar al país, y lo va a polarizar bastante. ¿Por qué? Porque cada vez que tú terminas con un coto de poder, inmediatamente ese coto de poder
va a contaminar a todo lo que toque. Entonces, si lo vas a hacer masivamente, se te espera encima demasiados problemas. Esto es importante de ver porque aquí es a donde él va a determinar hasta dónde va a cumplir o no con su proceso de campaña. Según la fecha en la que toma, por Júpiter y el Sol en Sagitario, tendría que dejar atrás lo que ya pasó. Y eso significa no cumplir del todo con la promesa, porque la promesa no está en los que vengan, sino están en los que son. Es decir, los priistas de esta generación más los anteriores. Por eso es tan importante ver realmente a dónde se va a enfocar, porque si cumple tal cual lo que dice, literalmente va a ser una cacería de brujas el país. Hay que ver hasta dónde llega. Segundo, él determina una fuente de ingresos para el país desconocida hasta el día de hoy. ¿Cuáles? Todos los beneficios de la cúpula. En teoría, se los quitas y juntas una pelota de dinero. Y tal vez uno de los ingresos más fuertes del país estén metidos ahí. Ahora bien, ¿eso se puede? Yo creo que sí. Estoy convencido de que se puede. El problema no está en quitarles la pelota. El problema es qué haces con esa pelota y a dónde la metes. El riesgo está en un partido totalmente nuevo, conformado por personas, la mayor parte inexpertas, gente que sabe dar buenas porras, pero no tiene experiencia, no tiene visión, no tiene un programa, y muchos de ellos llegan a aprovechar la vieja política. Estamos festejando aquí en Morena con el norteño, no con cheve. Estamos festejando con champán. Jorge Ramos se la chingaron, cabrones, porque se quedaron como cucarachas pulgadas. Morena arrasó en Baja California y le vamos a responder al pueblo de Baja California. Voy a ser la senadora del pueblo. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Quién sabe? Eso es un punto de interrogación. Ahora bien, ¿cuál es el problema al que se va a enfrentar López Obrador? Vamos otra vez a sintetizar. El primero, ¿hasta dónde va a llegar con la corrupción? ¿Hasta qué cabeza? Eso determina la elección. No lo sabemos. La segunda, ¿cuánto va a quitar de los beneficios públicos a tantas cosas que nos sirven? Eso va a determinar el ingreso nuevo. Pero la tercera es, ¿a dónde se va a llevar ese ingreso? Eso es el gran signo de interrogación, porque eso puede hacer un gobierno increíblemente bueno o puede llevar a una corrupción desatada, porque ahora se tiene todo el poder y se redistribuye el ingreso corrupto ¿en qué? Muy bien. Logrando esos puntos, ahora viene el gran problema al que se enfrenta, porque sí hay uno. El primero, él y su partido gozan de todo el poder. Siendo así, toda la esperanza de poder está en un hombre. Si él cumple, con todo ese poder se pueden hacer milagros en el país, literalmente milagros. Si no cumple, se enferma o fallece, ¿quién se queda a cargo? Ese es el gran peligro de este sexenio. El segundo punto. Este sexenio se enfrenta a un tema muy fuerte para él, y es Urano en Tauro los próximos 7 años. Urano en Tauro se opone a su Sol en Escorpión. Entonces, él está viendo el ingreso a través de Júpiter en Escorpión, es decir, quitarlo a la corrupción, y esperemos lo haga. Pero se enfrenta a que el mundo económicamente cambia. Todo alrededor, la globalidad, el Tratado de Libre Comercio, las negociaciones con China, Corea, Estados Unidos, se están moviendo. Y eso va a traer circunstancias muy
complicadas y difíciles, no necesariamente por lo que se logre en el afuera, sino por cómo se aborde desde adentro y qué tanto estemos preparados. Urano en Tauro marca un tema muy nuevo, económicamente hablando. Se va a manifestar durante todo su sexenio. A su salida tal vez salga con 24 grados de Tauro, Urano. Por lo tanto, yo creo que ese es el tema que más va a pesar durante los 7 años. Insisto, TLC, China, Corea y las propias medidas que Trump ponga. Entonces, ese es el reto y depende de todo eso. Resumiendo, primero, ¿a quién quita el dinero? 2, ¿cuánto quita? 3, ¿cómo lo distribuye? Y que su equipo funcione como dijo. Ese es el primer reto. El segundo reto, ¿qué va a hacer con una economía cambiante? Proveniente de TLC, China, Corea, Estados Unidos y obviamente Sudamérica, que está muy golpeada por todos los movimientos también propios de la corrupción. Pues ese es el escenario que veo y creo que hay que darle el privilegio de la duda porque no hay más opciones. O sea, quisiera decir que alguno de los otros proyectos era excelente, pero no tenía ninguna plataforma clara. Creo que al final de cuentas ya ganó y ganó genuinamente. Hay que darle la opción, el beneficio a la duda y esperar, porque desgraciadamente el problema fundamental de nuestro país es que no hay un control por si las cosas salen mal. Una vez que se entrega el poder, durante los próximos 6 años, estamos a merced de lo que el grupo en poder haga. Esperemos que se haga de una manera sabia, buena y llevado hacia esos ideales que se ha proclamado durante este tiempo. Yo soy Skanda, el maestro del tiempo. Bye.